ponente es Sergio Muñoz. Él está aquí como presidente de Building Smart Spain y nos hablará algo tan interesante como los niveles de digitalización en el sector de la construcción. Él es ingeniero de telecomunicaciones, también es CEO de Laurentia y ha sido una de las personas, yo diría, más que claves, más que referentes en nuestro país, en España, ¿no? De alguna manera ha liderado toda la puesta en marcha de un capítulo de Building Smart International en nuestro país. También ha sido artífice de algunas de las reuniones de los chapters internacionales en España. Y además es colaborador y uno de los actores principales también en todas las comisiones de la administración pública y también de reuniones entre empresas, constructoras, etcétera, desde este puesto de Building Smart Spain. Pues veo que hace frío, Hola, Ignacio, Sergio. ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, te cedo ya el testimonio. Vale, perfecto. Bueno, pues agradeceros, Leonardo, Ignasi, haber contado conmigo para este congreso. En este caso, bueno, pues voy a hablar un poco de cómo abordar la digitalización en el sector de la construcción como un proceso progresivo, paso a paso, donde debemos fijar diferentes objetivos alcanzables y ver qué niveles podemos ir adquiriendo progresivamente a medida que vayamos adquiriendo madurez. Bueno, eh, como decía, como decía Ignasi, me presentaba, yo soy Sergio Muñoz, soy director gerente de Builder Smart Spain. Builder Smart es una asociación internacional que es abierta, es neutral, sin ánimo de lucro y la misión principal que tiene Builder Smart es promover que los edificios, que las infraestructuras sean cada vez más sostenibles y menos costosas. ¿Cómo queremos conseguir esto? ¿Cómo pensamos que se puede conseguir? Bueno, pues a través de la toma de decisiones optimizada y a través de la automatización de ciertos procesos, los cuales se pueden conseguir mediante la digitalización y mediante el uso de estándares abiertos. Si conseguimos estandarizar la información y digitalizar esa información y los procesos, podremos efectivamente conseguir disponer la información optimizada para tomar las mejores decisiones y automatizar ciertos procesos. Dicho esto, en Builder Smart bueno, por lo que somos más conocidos es por el desarrollo de lo que se llaman estándares Open BIM, ¿no? Que al final lo que pretenden es poder poner en común, poder conectar, poder comunicar todo el ecosistema tecnológico de herramientas que los distintos profesionales en un proyecto BIM van a utilizar, ya sea para diseño, para modelado, para cálculo estructural, energético, para mediciones, para presupuestos, para planificación de obra y que la información realmente pueda fluir entre todas estas herramientas sin necesidad que todas ellas sean de un mismo proveedor tecnológico. Es decir, Builder Smart lo que promueve es la neutralidad tecnológica y que cada cual en cada momento pueda elegir qué herramienta es la que va a utilizar. Dicho esto, bueno, también para que veáis eh, el, bueno, el alcance que tiene Builder Smart, es una comunidad global que está bueno, en muchas partes del mundo, en más de 30 países a día de hoy. En el entorno latinoamericano, de momento, solo en Brasil, pero es verdad que en España, pues bueno, hacemos muchas acciones y promovemos toda esta aplicación de estándares abiertos en todos esos países, como por ejemplo Venezuela, con la que compartimos idioma. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en nuestro caso, digamos que desde un ámbito más general, más global, Builder Smart Internacional desarrolla estos grandes estándares y a nivel local lo que hacemos es generar guías, generar recomendaciones, generar documentos para aplicar, para adoptar estos estándares. Aquí os dejo, bueno, algunas de las publicaciones que se pueden descargar gratuitamente en la web de Builder Smart Spain, en buildersmart.es, como por ejemplo una guía sobre la ISO 19650, un manual de nomenclatura, una guía sobre sistemas de clasificación y diferentes guías
infografías para promover el intercambio de información usando formatos IFC tanto en el ámbito de edificación como en el ámbito de infraestructuras. Bueno, y dicho esto, que era un poco a modo de introducción y volviendo al objetivo que tenemos en la presentación, hablamos de digitalización y tenemos que saber primero cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Esta gráfica de este estudio de McKinsey es muy conocido, donde analiza el nivel de digitalización de diferentes sectores y, bueno, nosotros, ¿no? El sector construcción está abajo del todo, el segundo por la cola, solo justo por encima de agricultura y caza, y no me extrañaría, porque este estudio tiene hace unos años, que a día de hoy incluso agricultura y caza estén más digitalizados que el sector de la construcción, ¿no? Esto también tiene su parte positiva, es decir, podemos pensar que, bueno, ya solo podemos ir hacia arriba, ¿no? Ya solo podemos mejorar. Tenemos efectivamente un alto margen de mejora, el cual se puede cuantificar, ¿vale? Hay estudios, hay análisis que hablan que los ahorros que puede llevar la digitalización, por ejemplo, en el ámbito de la construcción no residencial, podría alcanzar, bueno, estar alrededor de $1 trillón, entre un 13 y un 20% en fase de ingeniería y construcción, y cercano a $0,5 trillón, entre un 10 y un 17% en fase de operación, ¿no? Con lo cual son unos números muy respetables, únicamente digitalizando lo que estamos haciendo, ¿no? O varias de las actividades que estamos haciendo. Dicho esto, os quiero también compartir otros números que creo que nos tienen que hacer reflexionar que efectivamente podemos hacer mucho mejor las cosas de lo que las hacemos, ¿no? A día de hoy. Por ejemplo, un 30% aproximadamente de los proyectos no cumplen su planificación ni su presupuesto original, ¿no? Es decir, duran más tiempo del estimado, cuestan más de lo estimado inicialmente. Otro dato creo bastante clave, bueno, en el 92% de los proyectos se toman decisiones en momentos clave sin disponer de toda la información necesaria, ¿no? Bueno, aquí también la digitalización podría ayudar mucho porque nos damos cuenta que se están tomando decisiones en momentos clave, pues a veces quizá de forma errónea por no tener toda la base, ¿no? Detrás de información a tener en cuenta. Cuando llegamos a obra, hay un porcentaje muy alto de los errores que se debe a incompatibilidad entre planos, ¿no? Es decir, estamos trabajando en muchos casos con planos que son documentos totalmente inconexos, ¿no? Que no están sincronizados, que no están coordinados, y eso, pues evidentemente, me va a generar una serie de errores y de problemas. Y el último de los datos que os quiero dar es bastante llamativo, y es que cerca de un 40% de los materiales que llegan a la obra se convierten en residuos. Y eso es por varios motivos, pues porque hemos pedido más material del que realmente necesitábamos, o lo hemos pedido en un momento que no es cuando lo íbamos a utilizar y no lo podemos acopiar, gestión deficiente de la logística. Con lo cual, bueno, pues vemos un impacto medioambiental muy grande, de una generación de residuos muy grande y un impacto económico también muy grande que tenemos que ver cómo minimizar. Dicho esto, ¿en qué aspectos la digitalización en el sector AECO puede ayudar? Bueno, pues puede ayudar en muchos ámbitos, ¿vale? Yo este estudio que me gusta mucho de McKinsey sectoriza en tres grandes ámbitos. Por un lado, el ámbito de las personas, es decir, todo lo relacionado a la formación de las personas o cómo las personas pueden colaborar. Y bueno, yo creo que en la presentación de Juan Felipe lo hemos visto, ¿no? Como simplemente el uso de herramientas tipo Microsoft Teams u otras herramientas, ¿no? Permiten facilitar la comunicación. Como el disponer de entornos de videoconferencias también permite otros ahorros en desplazamientos y en viajes, con lo cual, bueno, pues en toda esta parte de colaboración, formación, capacitación, podemos tener ahorros de entre un 3 y un 20% digitalizando las cosas tal y como las hacemos a día de hoy. Otro de los sectores sería el de la oficina técnica, donde bueno, se pueden desarrollar acciones de ingeniería, de contratación, también de servicios y de planificación.
En estos casos también la digitalización puede afectar tanto en las tareas propias de diseño o definición de especificaciones, como a lo que sería la compra de cualquier material o cualquier equipamiento, o incluso el poder registrar lecciones aprendidas que poder aprovechar en futuros proyectos. Aquí también nos encontramos unos márgenes de ahorro entre un 5 y un 15%. Y luego ya si nos vamos a la fase de obra, aquí estamos hablando de lo que sería la construcción en sí propiamente dicha, donde bueno, pues podríamos tener fabricación, podríamos tener gestión del personal, pero también gestión de la cadena de suministro. Eh, eh, este es otro aspecto bastante importante y aquí tenemos también unos márgenes de ahorro entre un 5 y un 20% que son muy significativos. Bueno, viendo estos márgenes, ¿no? Que son bastante grandes, ¿no? Y que podemos aplicarlos digitalizando pues, gestión del material y equipos de obra, gestión del talento, análisis de riesgos, compra de productos de equipos, gestión del conocimiento. Veis que cosas que a día de hoy, ¿no? A lo mejor no se digitalizan, podemos tener unos grandes ahorros. ¿Y cómo la tecnología o qué tipo de tecnología puede ayudarnos aquí? Bueno, pues son muchas las tecnologías que no todas han nacido dentro del ámbito del sector de la construcción, muchas vienen de otros sectores, como pasaba con la metodología Lean, pero que podemos incorporar, ¿no? Hablamos de robotización, del uso de vehículos autónomos, de impresión 3D, de la industrialización, realidad virtual, y por supuesto BIM, ¿vale? BIM, bueno, me pongo un poco encima de todo porque es cierto que BIM ejerce de un efecto tractor, ejerce de liderazgo a todo este proceso de digitalización. Y a este estudio que publicó el World Economic Forum hace unos años, ya, bueno, digamos, promovía la digitalización del sector y decía que Building Information Model era el primer paso para conseguir esa digitalización, ¿no? Con lo cual, bueno, dicho esto, eh, una vez ya os he explicado, os he compartido que tenemos margen de mejora y en qué aspectos podemos digitalizar y que BIM es el primer paso, bueno, pues cómo podemos ir implementando BIM. Bueno, todos sabéis ya, BIM, producción colaborativa de información coordinada del activo construido, ya sea edificación o infraestructuras, para la toma de decisiones en todo su ciclo de vida. ¿Podemos llegar a hacer este tipo de proyectos de hoy a mañana? No, tenemos que ir poco a poco adquiriendo la madurez necesaria, ¿no? ¿Cómo podemos ir subiendo de nivel, adquiriendo estos niveles? Bueno, en lo que llamamos implementación progresiva de BIM, donde tendremos que ir marcando unos objetivos alcanzables y esta implantación va a afectar a 4 grandes áreas, ¿no? Siempre decimos que va a afectar a la estrategia que tenga la organización, a las personas que forman parte de esa organización, los procesos que estén definidos para ejecutar y desarrollar las tareas y la tecnología, las herramientas que utilicen estas personas, ¿no? Es creo que muy conocido esa gráfica, ¿no? De los niveles de madurez, ¿no? De View y Richards, que con el paso del tiempo, pues creo que han ido evolucionando y quiero poneros un ejemplo de una evolución producida en España por el gobierno de España en lo que se llaman niveles de madurez incorporados dentro del Plan BIM España. El Plan BIM España en la contratación pública es un plan del Gobierno de España, aprobado este año en 2023, para incorporar BIM en los contratos del sector público relacionados con la construcción, conforme un calendario progresivo. Esto creo que es también bastante interesante porque se plantea que el sector tiene que ir preparándose poco a poco y por eso esa progresividad. ¿Esa progresividad de qué va a depender? Bueno, pues va a depender de una serie de cosas, ¿no? Esa progresividad va a depender como veis en esta tabla, por un lado, establece un calendario donde va aumentando con el paso de los años, que es el nivel de madurez que se va a exigir aplicar en los proyectos, ¿no? Entonces vemos que para una primera fecha se habla de un nivel inicial, para una siguiente fecha un nivel medio, posteriormente un nivel avanzado y finalmente un nivel integrado. Es decir, nos encontramos que progresivamente
el propio sector tiene que ir elevando su nivel de madurez BIM, desde nivel inicial a nivel integrado. ¿Y qué quieren decir estos niveles? Bueno, de forma simplificada os voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Hemos dicho que la madurez va a afectar a la estrategia, a los procesos, a la tecnología y a las personas. ¿Cómo lo ha planteado el gobierno de España? Bueno, siempre teniendo en cuenta que la madurez tiene que aplicarse a todos los actores que participen en el proyecto, tanto al cliente, al adjudicador, como a los adjudicatarios, ¿no? En ese sentido, en estos niveles de madurez habrá una serie de requisitos que se impongan al adjudicador y otros que se impongan a los adjudicatarios. Empezamos por el nivel inicial y desde un punto de vista de estrategia, ¿qué se pide? Bueno, pues que el cliente, que el adjudicador tenga una estrategia mínima para desarrollar proyectos piloto. Es decir, no se espera que todos sus proyectos vaya a aplicar BIM en ellos, pero sí que tenga una pequeña estrategia para en proyectos pilotos que puedan ser sencillos, lo haga. A nivel de procesos, no hay una coordinación estilo entorno común de datos, como define la ISO 19650, y los usos BIM que se van a requerir son básicamente el de coordinación de disciplina y el de obtención de documentación y de los planos a partir del modelo. A nivel de herramientas, bueno, pues se va a utilizar un gestor documental para la comunicación o la colaboración, pero solo como repositorio, podríamos decir, y las entregas de los modelos serán en formato IFC. Y las personas pues tendrán que estar formadas, pero bueno, de momento en el adjudicador es suficiente con que haya una persona formada y en el adjudicatario sí que necesitamos un equipo con experiencia. Siguiente nivel, nivel medio, aquí ya necesitamos una estrategia definida, pero solo para fases de diseño y obra. La coordinación sí que va a ser, digamos, estilo entorno común de datos, aunque como vemos en la tecnología, no con una solución de entorno común de datos, sino más una solución de una solución como un gestor documental que tenga ese flujo. Los usos se amplían a también poder obtener mediciones a partir del modelo y el adjudicador ya tiene que tener un equipo formado, no es suficiente con que tenga una única persona. El siguiente nivel, el nivel avanzado, aquí la estrategia tiene que ser global, abarcar todo el ciclo de vida. Los procesos ya tienen que ser procesos tal y como define la ISO 19650, con un entorno común de datos, tal y como define la ISO 19650, y los usos se amplían también a planificación de obra y operación y mantenimiento. Las incidencias se comunicarán con un estándar como es BCF y el adjudicador ya tiene que tener formación según la ISO 19650. Y por último, el nivel integrado, donde en este caso podríamos decir que es un nivel poco definido. Aparecerán otra serie de innovaciones que tendrán que ser tenidas en cuenta e incorporadas, ¿no? Que vayan madurando, ¿no? A lo mejor relacionados con temas de digital twin o de gemelos digitales. Bueno, a modo de conclusiones, la digitalización del sector AECO permite mejorar la productividad y la eficiencia. BIM es el primer paso para digitalizar el sector, con lo cual es por ahí por donde tenemos que empezar. ¿Cómo? Pues de forma progresiva, siempre adecuada al tipo de organización, al tipo de proyectos y teniendo en cuenta que esa implantación la tenemos que hacer a 4 niveles: a nivel de estrategia, personas, procesos y tecnología o herramientas. Y esto era lo que os quería comentar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Como os decía, en la página web de Build Smart, bueno, pues podéis disponer de muchos de los documentos que os he mostrado y que os podrán ayudar a implementar los estándares Open. Pues muchísimas gracias, Sergio, y más por el estado en el que te encuentras, que yo Hay creo un que poquito es constipado, sí. de un constipado maduro, Sí. muy avanzado. No, yo creo que nos has dado las claves de algo que muchos van pensando en el Plan BIM España, pero de alguna manera no piensan tanto en cuáles son las fases de implementación y que esto al final se hace como fundamental para que cualquier institución, empresa, estudio, gabinete, pueda incluso
proponerse su propia, Bueno, su claro. propia, ¿no? Su propia trayectoria de maduración, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es una orientación muy buena y tiene que saber para qué va, tiene que estar preparado en cada momento. Entonces, yo creo que son unas fases, creo que bastante bien establecidas, con unos tiempos bastante bien establecidos. Creo que fácilmente alcanzables esos dos primeros niveles, pero a partir del nivel avanzado ya no es tan sencillo. Entonces, yo creo bueno, ya tienes ahí un margen de 3 años, ¿no? Para ser capaz, ¿no? de integrar en tus procesos la ISO 19650, de ya implementar varios usos en tus proyectos y bueno, creo que efectivamente es una buena hoja de ruta. Bueno, yo creo que es una hoja de ruta también fundamental porque ayer mismo en una call con una empresa que se dedica a hacer cerramientos de fachadas solares, comentaba que tenía todos sus productos en BIM, ¿no? Y que, y que les extrañaba que los arquitectos ingenieros no se los pidieran, ¿no? Y entonces es algo que yo creo que se ha de crear cierta armonización entre también industria, también Totalmente, administración, los técnicos, los constructores, instaladores, etcétera, ¿no? Y que a totalmente. veces pensamos, ¿no? en niveles de maduración altos en una parte del sector o de esa cadena de valor y bueno, que nos toca a todos ir intentando como expander, ¿no? a cada uno de los agentes que participan, ¿no? Sí, Eh, sí, así es. sí. Una pregunta para ayudarnos acá. Nosotros estamos claros con la importancia de la estandarización a nivel internacional y lo que representa el valor de la Building Smart. Una pregunta para nuestro público latinoamericano y venezolano. ¿Qué sería de BIM sin la Building Smart? ¿Qué pasaría sin la Building Smart? Para en sentido contrario, tengan claridad de la importancia de la Building Smart. Bueno, yo creo que efectivamente si no existiera Building Smart habría que inventarlo, ¿no? Es decir, yo creo que es una capa de seguridad fundamental para todo el sector, ¿vale? Es decir, yo creo que nosotros velamos y protegemos porque cada profesional pueda elegir la herramienta que considere en cada momento en función del proyecto o en función de sus intereses, ¿no? Y creemos que esa capacidad de dar esa libertad a los profesionales y eh, de asegurar bueno, a los clientes que van a tener modelos de información durante muchísimos años, que van a poder acceder a esa información porque esa información está estandarizada, está en un formato estandarizado, creemos que es básico fundamental. La alternativa es el papel, realmente. O sea, digitalizar algo en formatos que se pueden volver ilegibles en 5 o 10 años es un problema, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que en ese caso, Builder Smart es muy necesario para proteger la independencia que tenga todo el sector. Pues Eh, bueno, Muchísimas gracias, Sergio. Te hice la pregunta precisamente porque nosotros estamos empeñados en Venezuela, que no es un tema solamente normativo, legal, sino es un problema de estandarización y la conectividad y la necesaria hilación de todas esas normas, que es una madeja compleja de establecer sus relaciones entre ellas, ¿no? Y es lo que estamos tratando de hacer aquí, dando ese salto cuántico para no tardar 8 o 9 años estudiando cuáles son las normas que se relacionan entre ellas y cuál es lo que porque vamos a pasar como 5 o 7 años que de hecho le ha costado a otros países entender toda esa madeja Mm. normativa. Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo. Pero yo, solo una cosa, yo creo que hay que entender que hay normas que son para los profesionales y hay normas que son para la industria del software, ¿no? Entonces, en ese sentido, los profesionales yo creo que no se tienen que preocupar, ¿no? de las normas que son para la industria del software, pero los profesionales tienen que acordar muchas cosas en cada proyecto, ¿no? Yo siempre digo que es mejor un mal estándar que ningún estándar, ¿no? En cualquier proyecto lo más importante es que todos los actores acuerden algo, ¿vale? Llamémoslo estándar, lo que sea, y que trabajen con ese algo, ¿no? Y que eso siempre va a ser mejor a que cada uno haga las cosas a su manera. Gracias, Sergio. Venga, un muchísimas gracias, saludo. Sergio.